Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a comenzar con las pruebas del Nissan GT-R Nismo GT3 de la marca Slotty. Hoy comenzamos con la prueba en mi circuito Víctor Maiden. Voy a cambiar ligeramente la filosofía de estos vídeos. Cuando pruebe un coche nuevo, con un motor que no haya probado nunca, o alguna otra cosa diferente, lo estudiaré a fondo en dicha prueba. Por ejemplo, motor. El motor. Todavía no he medido el magnetismo de un motor de Slotty. Entonces, voy a medir el magnetismo de este motor del GT3 del Nissan. Voy a medir las revoluciones del motor y luego seguiremos con las pruebas del vídeo, como siempre. Lo mismo que puede ser, por ejemplo, los coches de TM de Slotty. Estos coches tienen otro motor. El motor de los GT es igual que el de los Grupo C, que da 23.000 vueltas por minuto aproximadamente, y el de los DTM da 21.000. Entonces mediremos el magnetismo y las revoluciones. Venga, vamos. Bueno, aquí tenemos la carrocería quitada del chasis para ver su mecánica. Como siempre, los nuevos GT, motor transversal V12 de 23.000 revoluciones por minuto. Corona de 32 dientes. Piñón de 11 dientes. Material calibrado de calidad. El cable. El antiparásito para evitar interferencias. Guía con tornillo. Algo muy bueno, algo de agradecer en los nuevos coches de Slotty. Y eje delantero regulable en altura. Ahora vamos a medir los datos de la mecánica. Revoluciones, peso, magnetismo, etc. Bueno, pues aquí tenemos el coche. Ya visteis en el anterior vídeo unboxing que el coche es espectacular. Hoy lo que vamos a hacer es dedicarnos a la parte mecánica y su prueba en pista. Lo primero que vamos a hacer es medir el magnetismo del motor. La tracción magnética hacia la pista. Tenemos nuestra fuente de alimentación regulable a 12 voltios. Encendemos la báscula. Colocamos el motor sobre esta placa. Atracción magnética del motor 498.5 UMS. Unidad magnética de slot. Ahora, con la ayuda de nuestro tacómetro, vamos a medir las revoluciones del motor. Dejamos un neumático original. Podemos hacerlo con un neumático ya preparado, al que le pintamos una raya blanca y con eso nos mide. ...8.226 revoluciones por minuto en la rueda. Ahora hay que multiplicarlo por la transmisión del motor. Bueno, vamos a pesar ahora coche y carrocería para saber qué pesos tienen de ambas cosas. La carrocería, que es importante, para mí lo más importante, y saber el peso total del coche. Carrocería, 23,21. Bueno, y ahora vamos a pesar el coche completo. Carrocería y chasis, con los tornillos puestos. 76,24 gramos. Bueno, por último, antes de la prueba, deciros algo que es muy importante. Engrasar la transmisión, los cojinetes
y ligeramente el eje delantero. Y por supuesto, regular el eje delantero. Le hemos quitado los dos tornillos de arriba y con los dos de abajo lo hemos subido lo máximo posible. ¿Para qué? Para que la guía entre mejor en el raíl y el coche vaya más pegado a la pista. Y así conseguiremos que el coche vaya mejor. Venga, vamos con la prueba. Bueno, pues vamos con la prueba en pista del Nissan GT-R Nismo GT3 de la marca Slotin. Le hemos quitado el imán, por supuesto, incluso para hacer todas las mediciones y los pesos, y le hemos dado basculación entre chasis y carrocería. Recordad, 12 voltios y 5 minutos por carril. Ya veis que se lo está pasando bien. Bueno, aquí aparece la verdadera estrella del canal, el chicle.
Bueno, pues ya habéis visto cómo va el coche. Nissan GT-R Nismo GT3 de Slotty. Coche espectacular realmente, es una pasada de bonito, o sea, increíble. Como todos los coches que hace Slotty. Fieles a la realidad, en escala y en diseño y en decoración. Fantásticos. Coches que van muy bien de serie para uso casero, totalmente casero, en un circuito pequeño, pero que podemos meter en una pista de un club también. Tal y como viene de serie, cambiando quizás los neumáticos. Esa prueba la haré más adelante. Le cambiaré los neumáticos y le regularé un poquito todo. Pero como veis, fantástico. Bueno, y esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.